Muy buenas, soy el doctor Oreo Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas. Y hoy vamos a charlar con Berhard Scheber. ¿Qué tal, Berhard? ¿Cómo estás? Buenos días, Oriol. Yo encantado de la vida. Sí, estoy un poco constipado, o sea, un poco con catarro, pero bien. O sea, me Fantástico. disculpo si a lo mejor me sale alguna tos. El placer es mutuo, y es la segunda vez que estás aquí en el canal, y eso también es una señal de esa fortaleza de querer también pues, transmitir y aportar valor, pese a estar un poco enfermo, con lo cual se agradece. Te presento, tú eres counselor, coach, mentor, creador del proyecto Exista Ya, y también a través del cual ayudas a las personas a llegar a su máximo potencial, a alcanzar sus metas. Y hoy justamente vamos a hablar sobre una etapa muy específica de tu vida, una etapa en la que formaste parte de una de las unidades de élite del ejército de Estados Unidos, y además también cómo toda esa experiencia luego la utilizaste en tu día a día, en tu vida y en muchos ámbitos como por ejemplo los negocios o el crecimiento personal. Me gustaría empezar preguntándote cómo te alistaste, cómo fue ese principio de entrar en ese cuerpo de los Estados Unidos. Es una historia un poco larga que empezó cuando era pequeñito en los Boy Scouts. ¿Sabes, no? Fui Boy Scout de pequeño y hay una peculiaridad de los expatriados. O sea, yo soy ciudadano norteamericano, nací en Estados Unidos, pero me crié entre México, Estados Unidos y Alemania. Ujú. Y claro, cuando vives fuera, tiendes a idealizar algunas cosas porque no estás ahí en ese país. Y hay una cosa que me gustaba mucho de la Constitución de los Estados Unidos, We the People. Y yo siempre he sido partidario de las libertades que conllevan unas grandes responsabilidades y obligaciones. Y en aquella época, una de ellas para mí era servir. Es decir, nosotros disfrutamos de una serie de libertades y de derechos y en aquella época bloque del este, bloque del oeste, estaba el Pacto de Varsovia, estaba la OTAN, y claro, era una situación un poco peculiar y decidí alistarme, pero quería, por un lado, cubrir dos facetas. Una, el servicio, el servir a una causa mayor, a, y lógicamente aventura, dureza y ese superación personal. Estuve contemplando las boinas verdes, es decir, las Special Forces dentro de lo que es el ejército de Ujú. Army. Estuve contemplando los Navy SEALs, que son los buzos de combate dentro de lo que es la Armada. Luego Ujú. estaba también Search and Rescue de las Fuerzas Aéreas y, lógicamente, los marines, la Infantería Marina Americana. Y dentro de ella, las Fuerzas Especiales de Reconocimiento Anfibio. Un poco Ujú. eh, era el go to anywhere, anytime soldier. Ese soldado que daba igual dónde, cuándo, que vas. Y sí, fue un pequeño periplo, me alisté desde Alemania, Ujú. tenía una oferta para tanto Anápolis, la Academia Naval, para convertirme en oficial de la Armada, o Ujú. también para West Point, pero yo no quería ser oficial, yo quería ser currito, quería aprender a obedecer para luego poder mandar. Ujú. ¿Verdad? Muy Entonces, eso fue interesante. un poco lo que me llevó. Tenía varias ofertas. Cuando haces el screening, en función de lo que tú has dado en los test, en aquella Ujú. época, el gobierno tenía unos premios de alistamiento. Vale. Y el Army me ofrecían 20.000, $25.000 para alistarme Ujú. y hacer fuerzas especiales. Me garantizaban entrenamiento básico, escuela de infantería, luego Ranger School, la escuela de los Rangers, y Ujú. luego Special Forces. Eh, la Armada no me garantizaban, bueno, a ver, te garantizaban el acceso para hacer las pruebas a BUDS, Basic Ujú. Underwater Demolition School, de los SEALs, de Ujú. Special Operations, y me ofrecían más dinero para alistarme. Los que Vale. menos me ofrecían eran los marines. Me ofrecían 9.000. Me Mm. ofrecieron 9.000 Curioso. dólares para alistarme y digo, vale, yo quiero ser sí, un marine. Quiero ser marine. Y me decían, sí, pero no te podemos garantizar reconocimiento. Yo te puedo garantizar infantería y ahí Ujú. haces las pruebas. Digo, vale, perfecto. Me alisté, firmé, me fui de Frankfurt a Estados Unidos, a Nueva York, receiving. Eh, Ujú. y claro, cuando
voy y termino el papeleo, me dice el oficial de reclutamiento. Ah, perfecto, sí, he visto. Ah, cuidado, aquí tienes un bonus para listarte de 9.000, pero tienes ahora la opción de aceptar el bono y quién sabe, probablemente termines en inteligencia militar, etcétera, etcétera, pero seguramente no vas a terminar en infantería porque tienes 5 idiomas, tienes un grado académico ya un poquito Mm, más elevado que la media, entonces decide. estaba sobrecualificado. Sí, y me engañaron, me Hostia. engañaron. O sea, digo, vale, renuncio a los 9.000, pero yo quiero que me garantices infantería. Quería lo peor de lo peor. Lo que tenía que haber hecho es decir, vale, me voy a la oficina de al lado y me voy a Boinas Verdes o hago otra cosa y me llevo la pasta. Pero bueno, al final, nada. Bueno, no era por un tema de Renuncié, dinero, era el tema de la experiencia y de poder estar ahí. sí. Estaba jovencito, muy idealista y tenía muchas ganas, esa motivación que me llamaba más lo que me mueve dentro y no esa motivación extrínseca del cheque, aquí tienes, toma. Exacto. Y nada, renuncié a la pasta, todo por la gloria, más que por la patria y no por la pasta, ¿no? Entonces, sí, renuncié y sí, me ¿Cómo? garantizaron infantería. Ujú. Y fui a entrenamiento básico en Paris Vale, Island, en Carolina del Sur, es una vale. pequeña isla, y sí, un poco como el Alcatraz militar, ¿no? Es una isla en mitad de pantanos y tal, Ostras. y Un entorno 12 duro, un semanas. entorno que no es de vacaciones, un entorno que es potente. A ver, es un club Med, digamos, con todos los gastos incluidos, te dan tu pulserita. No, no, a ver, llegas, o sea, es que es curioso, o sea, lo que se ve en las películas, no sé si has visto la de Chaqueta Metálica, por Sí, ejemplo. sí, sí, sí. En Full Metal Jacket de Stanley Kubrick hay Vale, unas tomas muy buenas sobre lo que es el entrenamiento básico en Paris Island, muy vale. realista. Esos gritos, eso que llegas por la noche, estás hecho O sea, polvo, eso es real, ¿no? llegas. El sargento o el cabo que quiere dar caña, esto pasa. Así Es, ya, es verídico, o sea, esa película es real. Luego hay tal otra cual. película que hablaremos si quieres que no tiene nada que ver, pero bueno, Vale, en esa sí, o sea, llegas ahí por vale. la noche y te gritan, o sea, a salir del autobús, gritos, esto, Ya, lo pum, de, pum, pum. dices, a ver, yo sabía lo que iba, más o Ya, menos, pero una cosa es verlo en la peli y ya. otra cosa es Vivirlo. tenerlo aquí, que te esté gritando, que te estén amenazando y aquí a los pies y esto y lo otro. Y sí, O sea, el primer día llegas ya ahí. es llegar y gritos y La noche presión y es tensión. llegar, gritos, no hay agresión física, pero casi, Wow. y a la cola, y despulgarte, raparte la cabeza. Vale, eso O sea, es esto de típico de decir, las sí, pelis. córtame las puntas. No, no, Todo de golpe. de Vale, golpe. Y claro, es ponerte ya empiezan las pruebas. Eso vale. ya es parte de la prueba, ponerte en Es un una situación entrenamiento de estrés mental, ¿no? De que estés mental. aguantando el estrés, porque al final es, si no aguantas esto, a la que caigas un día en manos de los enemigos y te empiecen a sacar información, ya estás Exacto. acabado. Entonces, es aguantar eso y simplemente ponerte en modo automático. Y Vale, la instrucción básica de cualquier marine en aquella época eran 12 semanas, 3 meses, que también es más larga que vale, la del Army, que son 8. vale. La Armada es menos, perdón. Y Ujú. ¿Y sí, qué 12 aprendes en semanas. esas 12 semanas o en esos 3 meses? ¿Qué es lo que te enseñan? A ver, son 12 semanas sin ningún día libre, sin ¿Vale? ninguna noche libre, sin nada. Vale, Estás como encarcelado. vale, Entonces, instrucción básica sobre normativa militar, vale, instrucción básica en todo lo que es las Fuerzas Armadas. vale. Protocolos, saludos, Protocolos de actuación, insignias, diferentes códigos. unidades, o sea, un poco todo lo que hay. Luego también una instrucción básica en combate cuerpo a cuerpo, una instrucción básica en armas, armas ¿Vale? de fuego ligeras, ¿Vale? porque todo marine es un infante, Vale. sin tener que pasar por la escuela de infantería. Mm, Todo marine interesante. es una persona que sabe disparar, que se sabe defender, que aunque luego, después de la instrucción básica, seas cocinero, estás capacitado para ir al frente, has pasado por una instrucción.
que es superior a la de la inmensa mayoría de otras unidades. Por eso en los marines nunca vas a ver distintivos raros. En otras unidades, por ejemplo en el Army, tienen mucho las exacto. boinas verdes de los Special Forces, las boinas negras de los Rangers, las boinas rojas o granates de la aerotransportada, con múltiples insignias. En los marines eso no existe. Es como el mismo No rango hay todo. distintivo, son todos iguales, porque parten de la base que es una fuerza de élite en sí. Entonces, Claro. una cosa que también es importante es que el cuerpo de marines tiene todo propio. Artillería, tienen fuerzas aéreas propias, tienen o sea, todo lo que existe Es a como un nivel ejército militar. aparte, casi, casi, ¿no? Es como una Exacto. unidad totalmente aparte, un mundo aparte. Es un ejército completo aparte, pero que pertenece al Departamento de la Armada, por la Armada, claro. historia, al Claro. Departamento de la Armada, por los desplazamientos. Luego Vale. también, una pequeña anécdota, estamos a 4 de noviembre. La mayoría de las personas desconocen que el cuerpo de marines es más antiguo que los Estados Unidos. Ostras. El cuerpo de marines se creó el 10 de noviembre de Ujú. 1775 O sea, aún no se había declarado la independencia. y la dependencia se Española. declaró en 1776. Entonces, Exacto. es una pequeña anécdota que Curioso. dices, sí, es la unidad más antigua de Estados Unidos. Qué fuerte. Ya, Era la, hay la muchos. básica, la que de alguna forma primero se organizó para poder luchar contra los ingleses. Qué Exacto, o sea, curioso. tiene una gran tradición también con las fuerzas militares británicas, pero Vale. sí, ya Qué fuerte. hay muchos apodos de los marines, sobre todo en inglés. Leatherneck, cuello, o Mm. sea, cuello de cuero, Sí. que viene del uniforme antiguo para protegerte del sable. Mm. Devil Dog, que son los perros del infierno, perros Sí. del demonio, del diablo, que Mm. es un apodo que se ganaron en la batalla de Belleau Woods en la Primera Guerra Mundial en Francia Sí. por los alemanes que les llamaban Teufelhunde, es decir, Mm. perros del diablo, porque son Eran, diferentes. eran fieras. Eran fieras. Son, dif son diferentes. Entonces, Sí, eso se consigue a base de ese entrenamiento. Yo claro. recuerdo Mm. en la instrucción final, o sea, cuando en la parade de graduación, Carolina del Sur es conocida por muchos mosquitos. Mm. Y Paris Island, a veces decimos que es la tierra que Dios se olvidó de ella, porque Ah, está llena de bichos. está todo. Creo que en el Guinness Book de los Récords, la cucaracha más grande se fue Ostras. encontrada en Aquí en la Paris isla. Island. Entonces, claro, hay Sea, mucho. estabais, Y hay estabais en un zoo, estabais en un auténtico zoo de alimañas, de animales de toda clase. de todo, serpientes, bichos, o sea, de todo. Y sobre todo las sand fleas, esas moscas o pulgas de arena que se te Mm. meten en todas partes. Y una de las labores de disciplina, cuando estás en formación, claro, tienes que mantenerte hiperquieto y tienes a los bichos metiéndose en tu nariz, en Uf, el oído o en el ojo. Y no puedes pestañear, no te puedes mover, no te puedes rascar. Hay gente que se ha desmayado también en los desfiles mmm, por aguantar. O sea, entonces, es una instrucción muy dura, muy dura. Y una de las cosas que yo aprendí realmente fue a obedecer. Eh, totalmente. pero esa fue, digamos, comparado con lo que luego vino, Ajá. Ya pan comido. era. Y a nivel de entrenamiento de combate, ¿es algún tipo de arte marcial concreta o es una mezcla? ¿Es No, es una judo? ¿Es krav mezcla. Es maga? una mezcla, es una mezcla. Es decir, en el entrenamiento básico, sobre todo lo que se te enseñan son 4 o 5, vamos a decir 10, que yo sé que tú también estás muy versado en artes Sí, yo marciales, soy cinturón pero negro de judo y sabía que hacían como una mezcla, ¿no? De varias es artes una marciales. mezcla. Tienes algunas llaves, algunos golpes y luego sobre todo el tema de la bayoneta, o sea, el Vale, pelearte un con el cuchillo rifle y. en la Vale, simulación de los Pugil Sticks, pero te dicen, apréndete 3 llaves, aprende 3 golpes, aprende 3 patadas ya está. y aplícalas de manera instintiva. Mm. Tiene su razón porque si tú te sabes demasiadas llaves,
o Ya, demasiadas cosas y no las practicas claro, constantemente, no llegan a formar parte de tu naturaleza, de tu claro. instinto, de tu reflejo. Sin embargo, es una mezcla, es como pelea callejera, Sí, 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 sí. porque no hay reglas. Lo Exacto. siento, en la guerra y en el combate, en el cuerpo a cuerpo, no hay reglas, están mordiscos, están arañazos, están desgarros, o sea, realmente te enseñan algunos golpes o algunas llaves letales. O sea, Ujú. porque como soldado eres una herramienta, te Claro. conviertes en un utensilio para matar. Mm. Ya está. Sí, 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 eso está. Teniendo eso en cuenta, dices, claro, ¿qué te enseña? A arrancarle a alguien la garganta, romper Claro. cuello, Sí, sí, nariz, es defensa y ataque total, es ese punto. a tope, a tope. Entonces, Berjan, ¿haces la formación y luego ya empezáis con operaciones o hay un tiempo No, no, no. Luego es que, claro, eso fueron 3 meses. Después de Vale. eso, 2 meses escuela de infantería. Ahí ya fue solo infantería, estrategia, infantería, disparo, infantería, maniobras, maniobras, Ajá. maniobras. Y dentro de esa formación, luego al final, fue la prueba de acceso voluntaria para fuerzas especiales. Vale. Es decir, tú necesitas una recomendación y te tienes que poder presentar a esas, digamos, a esa prueba. Son Ujú. una serie de pruebas donde, para que te hagas una idea, pues de unas 100, 200 personas que intentan acceder, pues nos cogieron a 3 o 4. Después Wow. de 5 o 6 meses de entrenamiento continuo, 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 pues nos eligieron a unos pocos a formar parte de ello. De ahí entras en la unidad y yo cuando cuento que sí, en la indoctrinación, o sea, Ujú. casi en aquella época, casi todos los demás ya tenían sus barracones modernos, habitaciones de lujo, 2, 3 personas por apartamento, con su cocinita, con su baño aparte, o sea, todo muy bien. Nosotros estábamos en un antiguo barracón, en Ujú. una antigua, sí, digamos, instalaciones de prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Uf. Esos eran nuestros barracones, como en Joder. los campos de concentración nazi, que ves Sí, literas, sí, esto, el sí, otro, sí. pues eso era nuestro alojamiento. Ostras. Y una de las pruebas, nada más llegar, era a ser dominadas encima de las tuberías en invierno, depende, invierno, verano, Ujú. tuberías de agua caliente Buah. dominadas. Empiezas claro, es una, sí, Es es duro, duro, muy duro. Bueno, es es lo duro. que de alguna forma quieren hacer, ¿no? Es un filtro para ver quién aguanta y quién no aguanta, ya que Sí, necesitan y claro, la élite de la tú te élite. sueltas y dices, perfecto, estás en el suelo y tienes a tus instructores, ahí ya hay indoctrinamiento físico. Tienes gente dándote un puñetacito en los riñones, Ya. eh, Uf. ciertas cosas. Hemos sido objeto de varias inspecciones por parte del Congreso y por parte del régimen militar Ujú. por eh, indebido, o sea, uso indebido de fuerza física y una Mm. serie de cosas. O sea, ha habido cierta polémica, pero dentro de la unidad nunca ha habido problemas. Es Vale. decir, cuando tú te alistas a una unidad de esa índole, Ya sabes tú lo que te sabes a lo esperas. que vas. Es voluntario. Esto no es, nadie te ha obligado a ir a reconocimiento. Claro, Tú quieres estar, te toca, te toca. claro. Entonces, la prueba de acceso, Ujú. por ejemplo, una de ellas en la acuática, es con las manos atadas detrás de la espalda y los pies atados, aguantar 1 hora en una piscina. Ah, ostras. Entonces tienes que empujarte para respirar, volver a empujarte. Es 1 hora Madre. y estás hecho polvo. Aparte de eso, el obstacle course, o sea, el circuito de obstáculos en X tiempo, luego correr, aparte de una serie de entrevistas para el tema psicológico, correr 5 millas, 8 kilómetros y pico, Ujú. con 30, 40 kilos de peso adicional en menos de 1 hora. No suena mucho, pero No, no. después de un día duro, Hacer eh, esto.
O sea, te preparan para Ostras, todo tipo de situaciones para que luego en la vida real, cuando estés en una operación real, te puedas encontrar lo que sea que estés preparado. Porque si haces esto, exacto. ya. Y luego, cuando crees que has terminado esa carrera, dices, genial, descanso y dice, no, ahora toca la vuelta. Esa es Ah, la sorpresa final porque te dicen, en combate te pasa lo mismo. Tú claro, crees que has llegado al objetivo y algo se tuerce claro. y tienes que seguir. Y ahí es Sí, sí. donde más del 50% también hubo una Acaba. criba brutal, brutal. O Claro. sea, ves a las personas que han llegado y han dado todo de sí. Es gente que está ya entrenada. O sea, Sí, sí, sí. vienen de 6 meses de non-stop Eh, y de repente les ves derrumbarse y dices, ostras, estoy hecho, no puedo más. De tal. Pues eso, dices, chico, lo siento, eres perfectamente apto para casi todo, pero no para esto. Porque esto exacto. sí realmente eh, es la élite de la élite. Eres Claro. al que mandan detrás de la línea del enemigo y muchas veces el país se desentiende Sí, sí, sí. de ti. Sí, O sí. Qué sea, fuerte. Claro, sí, y es curioso porque justamente buscan esto, de que la gente que esté es la mejor, claro. sí. Es ese punto. O sea, Y en qué es, momento empiezas ya a entrar en situaciones ya reales o auténticas de combate o de guerra? a ver, yo después de eso ya estaba como infante, o sea, realmente era de infantería y estaba en el proceso de formación de fuerzas especiales. Vale. Dentro de la propia unidad hay un pelotón de indoctrinamiento, Ujú. el RIP, RIP en vez de Rest in Peace, Vale. descansa en paz, el RIP es Recon Indoctrination Platoon, es un pelotón de indoctrinamiento Vale. donde hay una criba masiva también de, a pesar de haber ya ha Ostras. habido una criba bastante fuerte, pues ahí es otra criba. Y sí, te machacan, te machacan, te machacan. Y ya en teoría ahí ya eres como un aprendiz, Vale. aprendiz de reconocimiento. Y si tu unidad es enviada a algún sitio, Ujú. tú vas con ellos. Todavía no has terminado tu proceso de formación, pero ya estás en posición de ser enviado. Luego, la formación sigue. Te envían a más escuelas. En aquella época cambió. Fíjate que es justo en 1985, yo formé parte de la primera SOC MAU, Special Operations Capable Ujú. Marine Amphibious Unit. Nos sometimos a muchas formaciones diversas de rehenes, de explosivos, de Ujú. operaciones un poco extrañas Ujú. para hacer esa fuerza de intervención rápida tras el fiasco de Grenada. O sea, mi unidad fue, formó parte de la invasión de Granada. Sargento de Hierro, esa película está hecha de Eh, mi unidad, de la compañía Bravo del segundo batallón de reconocimiento anfibio de la segunda división y nada que ver. O sea, la peli genial, ya nos hubiera gustado vivir así de guay, ¿no? No, Exacto, era porque la peli muchísimo vive más muy bien duro. los reclutas. Sí, no, mucho más duro, ¿no? Pero se notó que hubo fallos en la coordinación. Es un bagaje que viene desde el primer intento de rescate de rehenes en Teherán, cuando fracasaron con el conjunto de enviar distintas unidades y entonces se decidió que todos iban a tener sus propias, digamos, sus propias unidades de élite y fuimos el eslabón que empezó lo que es ahora MARSOC. Es un conjunto de unidades especiales. Vale. Y nosotros fuimos los primeros. Entonces, sí, tuvimos un proceso de formación y de selección muy duro y muy grande. Y Ujú. intervenciones en América Latina, en América Central, en África, Ujú. en Beirut. Y yo también en el conflicto, o sea, yo participé también en el bombardeo de Libia Ujú. donde no participamos como fuerzas de tierra, pero sí tenemos la orden de sacar a posibles pilotos derribados y el Mm. eliminar ciertos objetivos claves, estaciones de radar, estaciones antiaéreas, etcétera. Y claro, ahí vas Claro. con equipos pequeños entre 2 y 5 personas. Igual están dentro de esas operaciones lo que es la
neutralización de targets específicos, Ujú, instalaciones o personas, ujú. Hay de todo. hay de todo, también secuestro, Ujú. también sí, explosivos, sí. Claro, sí que estás Participé en en la situaciones preparación de toda de clase. Panamá, de la invasión de Panamá. Estuve yo 3 veces personalmente en Panamá. No participé en la última acción porque ya no hacía falta, pero sí en los preparativos. Honduras, Nicaragua, sí, De todo. algunas cositas Claro, ahí. y son operaciones en las que no hay plan B, ¿no? Porque no te van a rescatar a ti. Si tú No. no haces bien la operación, a ti nadie te rescata. No. Tú tienes que tener tu propio plan B, es decir, hay operaciones como por ejemplo en Beirut, que también estuve en el Líbano. En Beirut, por ejemplo, cuando en el 82 fallecieron 200 y pico marines en el atentado a la embajada, también Ujú. tengo compañeros que han perdido compañeros ahí. Claro, tú vas son de paz, ¿no? Una peacekeeping force. Vas con el distintivo del país, con unas reglas de compromiso Ujú. muy rígidas por parte de los políticos, que luego esas reglas de compromiso, claro, Ya. cuando vas en otro tipo de operaciones, yo recuerdo una vez, estábamos en alerta máxima, me llamaron, claro, vas, estás con todo tu equipamiento, helicóptero, vas al aeropuerto, del Ujú. aeropuerto en el avión y no sabes a dónde vas y te dan tus instrucciones en el vuelo, ¿no? Y esas reglas de compromiso, pues claro, chicos, Ya estas son está. las reglas de compromiso del Departamento de Defensa. ¿Las habéis escuchado? Bien, perfecto. Ahora, las nuestras ya las sabemos. O sea, y es lo Claro, que te dicen. O sea, tú te sabes tus reglas de compromiso y al final es lock and load. Es carga y mete bala en recámara. ya está. No hay Ya está. más. Ese es el, No hay el más. plan el plan por si acaso. Exacto. Entonces, tu plan B es tu equipo, tu plan B es tu preparación, es todo ese plan de contingencias que sabes que en algunas operaciones cuando no llevas la bandera, Claro. Allí no es que hay claro, no hay, reconocimiento de patria o exacto, de país. no puedes pedir apoyo naval, no puedes pedir artillería, no puedes pedir una extracción rápida por helicóptero, sino que te toca llegar a un punto de decir, no, es que Sales salgo por tú mi... por tus propios medios, sí, sí. Y todo este Exacto. conocimiento, toda esa experiencia de todos esos años, ¿cómo la conviertes en pepitas de oro o en material para poder tú crecer a nivel personal? Eh, O a nivel de se otros les- ámbitos de la vida, de negocios o crecimiento personal, desarrollo. sí, a ver, yo siempre creo, o sea, hoy en día se está hablando mucho de la resiliencia, pero no se trabaja la resistencia. Ujú. Entonces, creo que es importante en ese sentido decir, yo para poder volver lo siento, ¿No? eh, para poder volver a levantarme, Ujú. tengo que tener la suficiente fuerza. Es decir, no me puedo romper a la mínima porque entonces no hay resiliencia. Y es un poco lo que nos pasa ahora con el mundo quebradizo. Entonces, si yo no tengo una cohesión fuerte interna, si yo no tengo esa fuerza de voluntad, y no te, Sargento de Hierro, o sea, yo, Sí. mi apodo, por ejemplo, era Corporal Kill Hate. O sea, yo era un bicho. O Mm. sea, mm, pero es también algo que tú construyes dentro de ti. Claro. Estás en un entorno hostil, estás en un entorno donde sabes que te pueden enviar a cualquier sitio, que te va a tocar hacer cosas que ni quieres, o sea, que te va a tocar saltarte tus propios valores, vas a tener que obrar en contra de tu propia voluntad. A mí me pasó, o sea, yo, una operación clandestina, claro, yo estoy a favor de los revolucionarios. Estados Unidos surgió de una revolución contra Exacto. un régimen opresor. A Exacto. mí me tocó hacer de opresor. Digo, chicos, pero llega un momento en el que esa indoctrinación haces clic y dices, mira, Ya. los valores están genial, los aguanta el papel, pero En la vida prefiero que lloren en real, casa. el blanco y el negro es muy difuminado. Hay muchos grises que a veces no. Y No, hay no, y muchas es que interpretaciones, hay muchas formas de ver las situaciones, has de cambiar, ¿no? El chip. a ver, es una cuestión muy sencilla. Yo tengo a alguien apuntándome con un arma y yo tengo un arma. Ya está. No hay más. Prefiero que lloren en la casa del otro que lloren en la mía, lo siento. Es así, es un No, tema de supervivencia, claro. exacto. Entonces, y no nos olvidemos, el ser humano no deja de ser un animal, aunque sea racional. Sí. Entonces, eso luego aplicado al mundo privado.
Dices, sí, es complicado trasladarlo, no para uno que lo ha vivido, sino para aquellas personas que no lo han vivido. Porque tú claro. le dices a alguien, ahora, aguanta 2 o 3 días sin comer. Mm. Aguanta una semana sin dormir. Ponte a trabajar, da lo máximo, exhausto, esto, lo otro. Y te miran con una cara y dices, claro, es que ahí está. A nosotros sí nos pagaban un poquito más que a los demás, pero no mucho No más. O mucho sea, más para el riesgo que no para, conllevaba. o sea, no para compensarlo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo movilizas todo eso? ¿Cómo le transmites a una persona que está ya demasiado acomodada Mm. el sacrificio? Porque sin sacrificio Es muy difícil lograr las cosas. no Exacto. llegas a eso. En cualquier deporte de élite, en Es cualquier eso. cargo, Es esto. subes o por sacrificio y por valía o por enchufe. Eso también en la mili también pasa. Ojo, que tienes Exacto. a la gente, pero ahí El dices sí, amigo, el conocido del general. pero eso en unidades especiales a nivel operativo No pasa. no pasa, porque no sobrevive. Exacto. Es un tema de Uh, supervivencia. Sí, sí. no sobrevive. A tema administrativo sí. Hay protocolos y hay rutinas que sí se pueden aplicar, que es como en el judo, por ejemplo. Si las Ujú. personas son capaces de trasladar esa presión, si tú tienes un oponente que es mucho más fuerte que tú físicamente, que tiene Ujú. más inercia, pero tú la sabes canalizar y le sabes devolver, pues claro, no es que tú te tengas que enfrentar a esa, porque yo no, pero si lo bailas y lo muevas, eso es lo que tenemos a veces que poder transmitir a las personas. Es Totalmente. cuando te dan una orden, puede sonar una tontería, pero es last order goes. Es decir, la última orden es la que vale. Es la Tú que puedes vale. estar de acuerdo o en desacuerdo, pero ese pensar en la orden te Es va a lo que marca. generar te va a generar fricción. No Sí. lo pienses, ejecuta. Y cuando tienes otro superior que te dice una orden contradictoria, da igual. O sea, no es que fulani, no, es que da Ya. igual. Es la última orden, es la que va a misa y Es la vale. que va. Y luego ya, si el otro te echa la culpa, dices, no, pues perdona, vete a tu superior porque él me ordenó otra cosa. Claro. O sea, es asumir esa responsabilidad, pero no asumir la responsabilidad de otros. Y sobre todo, teniéndolo en cuenta, si lo aplicamos a cursos de liderazgo, esa formación en liderazgo, es mm, la gente tiene que aprender, los líderes, jefes, de no pedir lo que ellos no están dispuestos a dar. También muchas veces les falta el conocimiento de lo que están pidiendo. Entonces, es muy difícil y también, ahora, en la otra parte, cuando estamos siendo mandados o estamos siendo liderados, muchas veces lo cuestionamos porque no sabemos lo que significa. O sea, no es lo mismo, sí, no, es que no me apetece, sí, pero a veces alguien tiene que dar una orden para alguien que tenga que hacer algo que no le apetece, porque no siempre lo puede hacer él mismo. Es decir, tú envías, por ejemplo, una situación, una persona que se ha quedado sin munición porque la ha desgastado, porque no ha pensado en eso, no, tú le mandas a por más munición. Tiene que ir. Eso a lo mejor le enseña que la próxima vez tenga más cuidado con el cuidar el gasto de munición, esa gestión de la munición. Muchas veces te toca enviar a alguien sabiendo que va a morir, o sea, sabiendo que a lo mejor no vuelve. O sea, Hay un nosotros riesgo muy elevado. nos enviaban y no siempre teníamos la vuelta, el billete de vuelta. A veces era un billete de ida, que sabes que tengo la ida, pero a ver, y la vuelta. Son decisiones que a veces toca tomar y nos tenemos que aprender a no cuestionar y no criticar todo. Sobre todo, hablamos también de la empatía. Ponte en el lugar de los otros. Sí, ponte en el lugar también de esa persona. Puedes tener un jefe bueno, un jefe malo. Puedes tener un subordinado bueno o un subordinado malo. Liderazgo es eso. A veces conseguir que las personas hagan lo desagradable, porque la vida no todo es
color de rosa, ¿no? Todo es palmadita en la espalda, ay, por favor, ¿me podrías hacer el favor? No, a veces es hazlo, punto. Y creo que es donde también estamos llamados a diferenciar y no tomarnos lo personal. Mm, Eh, Hay ese dicho en español, ¿no? Poca mili. mm, sí, Respetas a la persona, pero obedeces al rango. mm, Y creo que en el trabajo eso es aplicable igualmente. Nadie te está pidiendo, si tienes un superior que no es de tu agrado, no ujú. te tiene que agradar, no. Pero por algo está en una posición jerárquica determinada y es lo que hay que hacer. Y también el no abusar de ese liderazgo. O sea, que Exacto. es Por una muchas parte y veces los... por la otra, claro, que haya esa Exacto, sintonía. exacto, Y también hay exacto. mucha tradición, no sé si es en Estados Unidos, pero mucha gente que ha montado negocios veniendo de una trayectoria militar, como que tiene la cabeza, el mindset, ¿no? La forma de pensar de ese punto de élite o de alto rendimiento, ¿no? Sí, a ver, es que es eso, es por objetivos y por misiones, o sea, no hay nadie más experto en la gestión, en la planificación, ejecución y búsqueda de objetivos que el entorno militar. Gran parte de lo que hacen las empresas, muchas de las estrategias y muchas de las políticas, herramientas, tienen su origen en lo militar. La primera multinacional, la multinacional más grande que ha existido, el Imperio Romano al principio, Mm, multinacional, el ejército romano. O exacto. sea, y ha sido así hasta hace no mucho, Mm, cuando realmente eran los ejércitos de Inglaterra, de Alemania, de mm, España, la Armada y sí, de otros países, que eran las principales multinacionales más grandes. Y mm, de ahí venían muchas de las políticas, de las herramientas, o sea, Smarter Goals. Está claro también totalmente, alineado con el ejército. El tema de totalmente. Buca, cuando se hablaba de los entornos Buca, Mm, viene del entorno militar. sí, sí, O sí, sí, sea, eso aplicado a la empresa, a la gestión de recursos humanos, puede funcionar. totalmente. Y ya para ir terminando, hay también un lado oscuro, ¿no? Que es algo que también querías mencionar, que hemos hablado un poquito antes. Ese lado Sí, oscuro a todas esas experiencias, porque ahora parece como una película, ¿no? De acción, ¿no? Parece como si fuera una película de James Bond o de espías o de agentes especiales, pero luego también hay una parte que no es tan bonita, ¿no? sí. A ver, eh, hay una parte que es ese lado oscuro que dependiendo de la persona puedes terminar tocado o no tocado. No quiero entrar en una persona altamente sensible, no, sino que simplemente, como en toda la vida, o sea, hay personas que el burnout lo achacan al puesto de trabajo. Yo Ujú. digo, no, no es solo el puesto de trabajo, porque si fuera solo el puesto de trabajo, todas las personas que ejercen ese trabajo terminarían Ariel. mal. Entonces, en mi caso es un poco lo mismo. Si hay una alta tasa de problemática después en fuerzas especiales, Ujú. pero no se lo achaco a ellos, sino es cualidad mía. Si yo terminé con adicción a la adrenalina, al peligro, a la velocidad, pastillas, lo que nos daban, y lógicamente me costó luego superarlo. Entré en esa adicción en parte quizá por ese conflicto de intereses, ese conflicto de mi propósito, lo que yo pensaba que era la vida, mis valores y lo que al final me convertí en una herramienta, no voy a decir un asesino, pero sí, en una herramienta del mal cuando yo realmente lo que quería hacer era obrar el bien. Claro. Eh, Entonces con unos ideales, ¿no? De proteger a la exacto, patria, al proteger, país, salvar vidas. Y luego te diste exacto, cuenta de que había cosas que a lo mejor se excedían de esos sí. objetivos. No, es que era claro, o sea, vas y te toca hacer algo en contra de lo que estás. Creo que Y hay luego también también una un... cosa, que eso lo vemos ahora mucho con los veteranos, que la tasa de suicidio de veteranos en Estados Unidos es brutal. Y eso realmente es debido a que sí, nos enseñan a matar, pero no nos enseñan a vivir con ello. Ya, Te entrenan a saltarte todos los fusibles, pero luego no te enseñan y no te ayudan a volver a meterlos. Entonces, creo que eso es algo muy importante hoy en día que también está sucediendo en la sociedad en general,
que nos han enseñado a obviar valores, pero no nos están enseñando a vivir sin los valores. Y la vida sin valores es una vida sin valor. Y una vida sin valor Nos lleva a unos elevada, extremos, exacto, nos lleva a unos extremos peligrosos. Sí, sí. elevada tasa de suicidio, no valoras la propiedad, no valoras la vida, Es no adicciones. tener sentido, que es todo lo contrario de Víctor Frank, del hombre en busca del sentido, de incluso en las peores situaciones encontrar el sentido. Y aquí es al revés, es Exacto, teniendo todas las oportunidades, todas las situaciones posibles, no le encontramos sentido. Sí. exacto. Ahora sabes por qué estudié logoterapia y análisis existencial. De Sí, los sí. dos extremos, desde el máximo propósito, máxima voluntad, que me llevó a la perdición, a volver a encontrarlo y decir, vale, ¿cómo lo podemos resignificar para ayudar a más personas? Has estado en los dos extremos, has estado en el péndulo total, un Exacto, lado y el otro lado. Está muy exacto. interesante. Berhard, para terminar, un último mensaje para la gente que nos está viendo y a lo mejor pues está preocupada por el futuro, por lo que sea. ¿Qué mensaje les darías? Y luego tu página web para que la gente te pueda contactar quien quiera A ver, a trabajar mí en siempre, valor. ¿sabes? Siempre me gusta lanzar un mensaje esperanzador. Esperanza siempre hay, depende de uno mismo. No depende tanto de las circunstancias. Si tomamos conciencia que las circunstancias también las creamos en parte nosotros con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos, o sea, somos co-creadores de nuestra vida, de las soluciones y de los problemas. Eh, Ser un poco más críticos, ser auténticos y realmente vivir con el propósito de vivir la vida, la buena vida. Y mi web, Bien, existiendo soy, muy bien. puesto que claro, en la vida es un proceso que no termina y hay que disfrutar la vida, hay que disfrutar el proceso y el viaje. Y Oriol, muy agradecido a ti también por esta segunda, que espero que haya más sin tos la próxima vez, No hay porque problema. siempre es un placer compartir espacio contigo. Perfecto, ha sido también un placer, el placer es mutuo. Un abrazo muy fuerte, Benjar, cuídate. Igualmente, muchas gracias, Nos Oriol. Y vemos. me despido con Semper Fidelis, que es de los marines, el Always Faithful, siempre con fe, Siempre con fe. siempre fiel. Muchas gracias. Gracias, adiós. Chao, chao.